Quería partir por una cuestión que leí, digamos, en un par de entrevistas. Estoy pensando incluso específicamente en la de Alejandro Aravena, quien tú debes conocer muy bien en la Universidad Católica, eh, que es sobre el déficit de ciudad del que habla él en una entrevista en El País y extendiéndolo más sobre una crisis urbana. ¿Tú estás de acuerdo con ese diagnóstico de que la ciudad, por supuesto que hay casos y casos, pero en términos generales la ciudad está como hoy día en una crisis urbana, digamos? Sí, a ver, yo creo que sí por varias razones. De partida por el crecimiento que han tenido las ciudades en el siglo XX muy fuertemente, pero que se ha incrementado en los últimos tiempos con la mayoría de la población del mundo viviendo en ciudades. Eso de todas maneras genera una presión enorme. En el caso, eso tiene que ver con el acceso a las oportunidades, con un montón de dinámicas de la educación, qué sé yo, pero presiona mucho la infraestructura de la ciudad y nuestras ciudades, muchas de ellas están pensadas digamos, con un corsé, con una estructura que funcionó como hasta los años 50, pero que de ahí se desbordó por muchos lados. Con valores de suelo en periferia, con viviendas económicas, hoy día con procesos de migración muy fuerte que también tienen demanda de suelo, con créditos que están muy altos, con falta de acceso a la vivienda, o sea, con dinámicas de política pública muy, muy fuertes, que al menos en el caso chileno se han agravado muchísimo en el último tiempo. Y el punto que hace, digamos, Alejandro y otros más, tiene que ver con el rol que tiene la ciudad también en los ciclos y en los debates políticos hoy día, como acceso a los bienes públicos, fíjate. Eh, Incluso, bueno, obvio, redistribución de la riqueza, discusiones de esa naturaleza, eh, estableciendo que la ciudad, y esto lo dice Aravena, de hecho, como un vehículo, como un atajo, le dice él, a la equidad. Fija, dentro de la ciudad tú tienes bienes, digamos, fiscales, bienes nacionales de uso público y bienes privados que están colgados de cierta manera, que están conectados con esos bienes públicos. Y si bien tú no puedes incidir directamente en los bienes privados, sí puedes incidir en los bienes públicos, y esos bienes públicos son iguales para todos. Eh, digamos, para todos los ciudadanos y también, ojalá, con equivalencia entre comunas, entre territorios distintos que tienen ingresos diferentes por vías municipales, digamos. Y esa discusión obviamente hoy día es muy crítica, cuando tú tienes los déficits de vivienda, las tomas que estamos teniendo, la falta de ciudad en la periferia, digamos, donde tú tienes grandes acumulaciones de residencias y quizás no igual proporción de bienes como de servicios, de colegios, de hospitales. ¿Te fijas? Entonces hay un rol claramente del Estado como proveedor de bienes públicos que incide en la ciudad y construye ciudad. Y hay una discusión o un desafío, si tú quieres, muy grande para entender la ciudad que tenemos hoy día y no la ciudad que generamos hace 30, 40 años. Claro. Sí, de hecho, bueno, nosotros en este número tratamos como de abordar el tema, digamos, desde varios aspectos. Y en la obra de arte pusimos a una artista húngara que se llama Agnes Denes, que el año 82, que es como bien pionera del land art, digamos. Y el año Es 82, la del trigo en Manhattan. la del trigo, exactamente, la del trigo va a poner un poco la atención digamos, de la utilidad del suelo y del valor. ¿Quiénes son los dueños, digamos, ¿Cómo se revierte una cuestión? Estoy pensando incluso en otras ciudades, no solo Santiago, San Francisco, si tú quieres, o incluso Nueva York, eh, que se hacen invivibles por el precio. Pero ¿cómo tú reviertes esa situación? ¿Cuál es la salida, digamos, para no sé si detenerlo, darle un giro? ¿Qué pasa ahí? Y que Santiago pareciera también, ciertos sectores de Santiago, haber entrado en esa ruta, digamos. A ver, claro, hay una vieja discusión de si tú tienes que regular, por ejemplo, los precios de arriendo en áreas centrales, permitir el acceso, como más control estatal o más competencia de mercado para proveer bienes equivalentes en otros lados, digamos. ¿Te fijas? Mm. Como hay, primero habría que entender cuál es el motor de ese fenómeno. Las personas se concentran en lugares porque esos lugares generan oportunidades, ¿te fijas? O sea, son Ah, dinámicas que están reflejando a veces una anomalía, digamos, cuando los residentes terminan expulsados de esos lugares, pero también hay una especie de voluntad por estar juntos, por poder acceder a eso, a la cultura, a la economía, a la educación.
Y esas dinámicas son propias de las personas. Hoy día hay una gran concentración en Nueva York o ciudades de ese tipo, megalópolis, son casos muy extremos, digamos. Pero probablemente hay discusiones ahí vinculadas al acceso a esos lugares, si es que lo que la población o las personas queremos, ¿cierto? Porque todos somos parte de esas dinámicas. Estar en esos sitios es disminuir las brechas de acceso a esas localizaciones, por ejemplo, discusiones de transporte público. ¿Cómo tú haces que los sectores de suelo que están alrededor de las áreas centrales tengan muy buenos sistemas de comunicación o tengan oportunidades de bienes y servicios instalados en esas áreas? Hay muchos casos de desarrollo urbano condicionados, digamos, que generan en la periferia hospitales o como pequeñas ciudades satélite, digamos, que en algo ayudan a paliar esa pulsión por estar dando la oportunidad, se concentran, pero no lo asumen cabalmente. Te fijas, las ciudades también atraen, son grandes atractores de población hacia sus centros urbanos. Claro, sí. Tú, a propósito de lo que estabas diciendo, tú fuiste secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales y luego fuiste subsecretario de Patrimonio Cultural en el Ministerio de las Culturas. Y esto segundo te toca cuando sucede el estallido, digamos, que dentro de las cosas que uno vio, digamos, fue una destrucción de la ciudad. O sea, como se simbolizó algo a través de esta destrucción de patrimonio, además ¿qué te pasó con eso? O sea, cuando viste esta cuestión, ¿y qué pensaste sobre eso? Porque también incluso volviendo a algo bueno, que el mismo Aravena decía, es como el lugar de esta, digamos, mala distribución en la ciudad de bienes y servicios, de calidades de vida, y un efecto en la violencia, digamos. O sea, como la ciudad, cuando no está funcionando, como un motor de violencia. A ver, sí. El patrimonio, hace mucho tiempo que no es un problema de especialistas, sino que es un problema político en la ciudad. Es una dimensión más de la política urbana. Un poco en relación a lo que tú preguntabas antes, esas concentraciones de población, el crecimiento de la ciudad, las densidades extremas, los precios de suelo, se reflejan en muchos lugares en el mundo con unas protecciones, con políticas proteccionistas del suelo, digamos. Que tú dices, bueno, aquí no se puede construir más. Estamos reventados aquí, esto de liberar el suelo hasta la altura infinita no da más. Vamos a regular esto para mantener las formas de vida de la población que está aquí y evitar la gentrificación, etc. Son dinámicas proteccionistas que en el caso del patrimonio cultural se han aplicado tanto por formas de vida como de dinámicas materiales, digamos, físicas de la ciudad. ¿Te fijas? Pero eso tiene consecuencias en el conjunto de la ciudad. Y eso solamente lo digo para enfatizar en las lógicas del patrimonio cultural como un problema político de la ciudad. En el caso de los monumentos o del patrimonio, hace mucho rato se acepta que el valor de ese bien cultural no es un valor intrínseco a la cosa. O sea, no es que la escultura de Virginio Arias, el Baquedano, se puso el año 28 y nunca más se modificó la valoración que la población tenía de ese bien. Porque la sociedad evolucionó y por lo tanto esa relación, que es el patrimonio cultural, es dinámica. ¿Te fijas? Entonces, cuando se dice el patrimonio es dinámico, no es porque la cosa se mueva necesariamente, que a veces también cambian, se amplían, se modifican, se mueven, sino que porque la sociedad que le asigna valor cambia y se dinamiza. En algunos casos, con los monumentos o con la ciudad misma, con los bienes públicos, esa relación es de mucho afecto, de mucha filiación, como los casos que te digo de protecciones patrimoniales de territorio, sin perjuicio de las dinámicas grandes urbanas que puedan suscitar en términos anómalos. Pero de repente ese vínculo se quiebra o se resiente, como que los bienes públicos, patrimonio cultural y otros, se transforman en una especie de reflejo o algo que no te toca en lo personal, en tu cotidianidad, pero también algo que eventualmente te puede violentar, por decirlo de una manera, porque son reflejos de la autoridad en el espacio público, signos de poder de los cuales tú no perteneces, o estándares de un área de la ciudad que no se ven en el barrio del que yo vengo, ¿te fijas? Y esas dinámicas, en el caso del patrimonio cultural, en el estallido social, hicieron crisis absolutamente. Tanto en el patrimonio cultural, que a mí me tocó junto a muchas más personas verlo muy directamente, como en bienes públicos como el metro. O sea, todos vimos como con mucho estupor
cómo un vehículo de equidad, un poco lo que hablábamos antes, el atajo a la equidad, que era el metro, el que te permitía llegar de Puente Alto al centro en, no sé, 25 minutos y no en 2 horas o en hora y media, en taco, te fijas, desde la zona sur. ¿Cómo ese bien que genera tantos beneficios y que se demora tanto en montarse y tal, termina incendiado? ¿Te fijas? En veintitantas estaciones incendiadas, digamos. Tú dices, bueno, ese tema, hay algo aquí que está haciendo crisis, y con los espacios públicos pasó lo mismo, y con los edificios públicos pasó lo mismo, los ataques a la iglesia, que no era solamente, yo creo, el tema de la pedofilia en la iglesia, también tenía que ver con esta especie de signos de la autoridad antigua, emblema del periodo colonial, subyugando o evangelizando, como le quieras poner, a los pueblos originarios. Aquí se mezclaron muchas demandas de distinta naturaleza. Entonces, en un plano de comprensión, uno puede entender, y uno como autoridades, digamos, cuando toca ver este tema desde ese otro lado, entender esas dinámicas, esos motores detrás de las cosas, ¿te fijas? Ahora, de ese esfuerzo de comprensión a una justificación de lo que ahí ocurría, yo creo que hay una distancia grande, ¿te fijas? O sea, ¿por qué? Porque en el fondo la destrucción de la ciudad, el uso de la coerción violenta de los bienes públicos para manifestar, para aparecer en la esfera pública, tampoco aparece como algo tan aceptable. Y creo que en el tiempo, desde lo que pasó en ese momento, que era muy difícil sopesarlo a la actualidad, el nivel de daño social que generó ese daño material, desde luego, pero también como de herida social que generó eso, la estamos pagando hoy día. Yo encuentro que ha sido muy cara, o sea, además, ¿te fijas? Pero yo veo que hay una dinámica que está detrás de eso. O sea, en parte, hay vínculos que se quebraron. Nos debería hacer pensar mucho en cómo manejar el sustrato de lo que está detrás de eso. No solo reconstruirlo para que quede igual, sin religar de alguna manera esas valoraciones. Sí, sí, estaba pensando, estoy de acuerdo contigo. Oye, es increíble cómo la ciudad y como el símbolo, digamos, lo que significa la ciudad en este resquebrajamiento de las relaciones, de un vínculo, digamos, bien profundo. Y ahí a ti te ha tocado, tú además fuiste director de escuela de la Escuela de Arquitectura de la Católica, o sea, te ha tocado estar como en la academia, digamos, y en el mundo, en el Estado, digamos, en el mundo de las políticas públicas. O sea, tienes como las dos visiones, tienes un panorama muy claro de cómo funciona uno y otro. Yo tengo la impresión, pero lo digo desde la total ignorancia, de que el Estado, digamos, o sea, la burocracia impide una cosa como una evolución más ágil de políticas, digamos, dentro de las ciudades, que los cambios de las ciudades y el cambio de los tiempos exigen, digamos. O sea, es como un elefante difícil de mover, la ciudad de Santiago. ¿Tú lo ves así? ¿Cómo es esa relación? Sí, a ver, mira, por un lado, el acceso a cargos de responsabilidad, digamos, al poder, entenderlo como en el sentido más tradicional, permite mover muchas fichas, permite mover un poco la maquinaria, ¿te fijas? Eh, con todos los peros que eso tiene, gobiernos cortos, no tener mayoría en el Congreso, por lo tanto se traen muchas discusiones legales en el Parlamento. Obviamente hay toda una dinámica política que tiene que aprenderla y que incide en el avance de las políticas públicas. Pero tener la posibilidad de influir, de trabajar con equipos a nivel nacional para que algo avance es muy relevante, y eso sí es un motor muy fuerte, ¿te fijas? Desde luego eso está regulado por una burocracia estatal, entendía en un sentido malo, pero también en un sentido bueno. O sea, el Estado, la responsabilidad que tú asumes en el Estado es administrando bienes, impuestos, digamos, tú administras bienes de los ciudadanos, y, y el cuidado de esos recursos y todas las regulaciones, lo hemos visto recientemente en los casos de fundaciones o qué sé yo, son, a ver, son muy estructurales. Es muy importante tener eso y entender lo que está detrás de eso. Te fijas como que el gasto fiscal esté justificado, toda la historia. Pero te diría que dentro de las lógicas de coordinación del Estado, de las más complicadas, es el trabajo sectorial de cada ministerio o de cada servicio público sin mirar lo que pasa al lado. O sea, como que cuesta mucho armar visiones comunes. Cuando entras a trabajar en la ciudad tiene de medio ambiente, tiene de economía, de transporte, de vivienda, de urbanismo, de obras públicas, de patrimonio. O sea, es muy difícil trabajar solo en la ciudad. De hecho, a nosotros nos tocó, entre varias cosas, digamos, trabajar
en un nuevo cuerpo legal de patrimonio cultural que reemplazara la ley de monumentos nacionales, que se aprobó en la Cámara de Diputados y hoy día está en el Senado. Y ese proyecto de ley, que venía del ámbito de la cultura o el patrimonio, fue firmado por 13 ministerios. Y ahí estaba firmando minería, medio ambiente, economía, el MOB, el MIMBU, te fijas, bienes nacionales. Porque los problemas son intersectoriales y no solo en un nivel retórico. Es así, o sea, tú vas a hacer un proyecto de nuevo museo o archivo en Valparaíso y te tienes que entender con el terreno que era bienes nacionales, con que hay una ocupación de territorio de borde costero, entonces ahí vas con la Marina o vas con no sé quién. Está el MOB que ejecuta este tema, está patrimonio que ve los temas arqueológicos, qué sé yo, ¿te fijas? Esa intersectorialidad es de lo más difícil de trabajar y se agrava en gobiernos cortos, 4 años. Imagínate tú, primer año es como ponerte la capa, segundo año y tercer año ya poder hacer avanzar algo y el cuarto ya la cuestión va de salida con elecciones municipales entre medio que enturben un poquito también la discusión más de buena cooperación política. Entonces, son otras dinámicas completamente a las que uno puede ver en el mundo profesional o académico, como decías tú, si bien cada una de ellas está llamada a cumplir un rol. El tráfago estatal es muy brutal por los tiempos, por las dinámicas, por la escala, y requiere una comprensión, un aporte de los debates más sosegados, si tú quieres ponerle, desde la academia, y también del mundo profesional aportando con ideas. Sí. Oye, y bueno, ustedes en la Católica, como desde el doctorado, tienen un ciclo muy bonito que se llama La ciudad de las palabras, que es como una reflexión, digamos, una reflexión de la ciudad a través también de otras dimensiones, la dimensión poética, literaria. Yo sé que tú eres un muy buen lector, además. Entonces, tienes seguramente ahí también una visión que a veces también es un poco pragmática, aspectos de políticas o qué sé yo, pero que es tremendamente importante para concebir la ciudad también, para soñar en ciertos aspectos de la ciudad que son importantes. ¿Tú crees que ese espacio, digamos, existe ese espacio para pensar estas otras dimensiones de la ciudad? Y estoy pensando también en la universidad. Tú como trabajas en la universidad, me imagino que es una reflexión que está permanentemente dando vuelta, de cómo pensar también eh, la ciudad de Santiago, el concreto del presente y del futuro. Sí, a ver, definitivamente, al igual que varios, digamos, yo creo que la ciudad es un fenómeno cultural, no solo un fenómeno material, digamos. Y en ese espacio cultural convergen una serie de ámbitos del conocimiento humano. ¿Te fijas? Todos los ámbitos del conocimiento humano, de cierta manera, convergen. Hoy día hay autores que plantean que lo urbano está extendido a lo rural, que lo rural también es urbano. En el momento que tú tienes a Elon Musk con el satélite no sé dónde, puedes tener cualquier lado. O sea, hay lógicas que son, ya no solo del límite urbano, todo está de alguna manera pasado por un filtro antrópico, digamos. ¿Y por qué digo eso? Porque no es un comentario que sea de orden general, porque la tendencia, o sea, podría ser contraintuitivo plantear que en un doctorado de arquitectura y estudios urbanos hay un programa de literatura tan destacado, digamos, y que de literatura se pase al cine también, porque ya ha venido Nani Moretti, Herzog, Werner Herzog, que sé yo, y varios otros. Y creo que eso reside en una visión que tuvo en su momento Fernando Pérez, el arquitecto Premio Nacional de Arquitectura, que era entender este campo no como un espacio de especialización, sino como un espacio de apertura a un proyecto cultural más amplio. Ahí hay una tensión permanente al momento de hablar de la política urbana, digamos, incluso hablar de la academia. Nosotros en la academia hemos abrazado con mucha fuerza ideas de especialización, magíster, doctorado, como mientras más específico sea tu campo del conocimiento, pareciera que eres más, puedes llegar más profundo en el aporte a la sociedad, de alguna manera, o desarrollar una carrera profesional, como tú lo quieras poner, pero probablemente, al igual que hablábamos antes de los ministerios sectoriales, lo que hoy día escasea brutalmente es quizás una capacidad de articular, de cruzar esos campos y tener y construir esa mirada más amplia desde el plano cultural, entendiendo que eso no te transforma en un diletante, sino que en una, ojalá, persona que busque cruzar. Y eso no significa tampoco visitar como superficialmente otras disciplinas que no son la tuya, que es una manera, yo creo, un poco errada de entenderlo. Mira, yo soy arquitecto, en realidad la arquitectura es un bien burgués, así que yo me voy a meter en la sociología, voy a ser pseudoeconomista, pseudosociólogo. No, significa que tú dialogas desde la propiedad de tu disciplina con esos otros ámbitos del conocimiento para tener una visión más global, más completa.
Y ahí entra el tema, como dices tú, de la ciudad y las palabras, la literatura. Eso es un proyecto cultural que le entrega la posibilidad, primero los doctorados, pero ya hoy día es un programa metropolitano, aquí llegan, la última vez con Irene Vallejo vinieron 600, no, 900 personas al campus, aquí lo contaba, era una cuestión muy masiva. Ok. Y amplías esa mirada disciplinar como estanca a cruces del conocimiento y a ese vértigo del conocimiento. Yo creo profundamente en eso, no solo como proyecto académico, como un lujo académico que uno no se puede dar en otros lados, sino que como una necesidad de visiones cruzadas, incluso en el ámbito público e incluso en el ámbito político. Sí. Y esto tú lo ves porque claro, esto está, qué sé yo, como vinculado al doctorado, donde hay personas ya con ideas más claras, pero en el pregrado, ¿tú ves un interés en la ciudad, en alumnos de pregrado que están empezando? ¿Es algo que hay que fomentar? Hay que fomentarlo de todas maneras, claro. Yo creo que ahora eso no me parece una anomalía. Cuando uno entra a estudiar cualquier disciplina, la disciplina tiene que aprenderse, no es puro talento. Y tú tienes que inocular un cierto interés en quienes están ahí para aprender, digamos. Y la ciudad no es un fenómeno obvio en el sentido que uno la vive cotidianamente, pero a veces la vive muy parcialmente. Vive allá, o sea, la ciudad tuya puede ser muy distinta a la ciudad mía ¿te fijas? Porque me muevo por unos lados, porque veo algunas cosas, porque hago algunas cosas, porque me junto con tal gente, tales personas. Entonces la comprensión del fenómeno en un plano mayor es algo que de alguna manera requiere ser forzado, ¿te fijas? Y ser forzado es, anda para allá, vamos a ver esto, vamos a hacer una visita de estudio, no sé qué. Sí, por un lado eso, como fenómeno propio, disciplinar, pero luego como fenómeno cultural. Fijas, como entender que en esa ciudad es que se desarrolla la cultura de una sociedad, ¿te fijas? Y que el impacto de lo que uno hace como arquitecto, sea como funcionario público, sea como director de obra, o sea como tasador de propiedades, o sea como proyectista de casas pitucas, siempre construye un pedazo de esa ciudad. O sea, siempre hay una dimensión pública, lo que uno hace, opere donde opere, ¿fija? Y me parece a mí que esa especie de comprensión de la ciudad como un fenómeno del cual uno forma parte activa, ¿fija? Es, como es algo fundamental que sí se inocula, se busca enseñar en una escuela, desde un plano teórico, desde luego, pero también un plano práctico de observación directa por la vía del diseño de proyectos, de este invento que nunca se van a construir en un plano académico, pero que juegan un poco con la realidad, que buscan no cambiarla en términos voluntaristas, sino que tratar de encontrar soluciones posibles para problemas complejos, y para eso tú requieres integrar miradas distintas. En general se entiende, y tú que eres músico lo puedes como asimilar muy bien, que nuestro rol es más como el del director de orquesta. Te fijas, aquí no hay especialista en todos los temas, pero busca poder hacer confluir distintas miradas, distintos conocimientos sobre un ejercicio de síntesis, no de diagnóstico, de síntesis proyectual, digamos, de algo que aglutina dimensiones que en sí mismas parecía que se movían en direcciones divergentes. Sí, y hacer que se escuchen. Probablemente la mayor gracia de un director de orquesta es hacer que se escuchen entre todos. Para ese todo, para... Uh-huh. Emilio, muchísimas gracias, ha sido un placer, no te voy a quitar más tiempo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Feliz de conversar contigo y nada, nos estaremos viendo luego cuando estés por acá. De todas maneras.